Hola, ¿qué tal? Esto es su canal cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y hoy, bueno, vamos a continuar con el tema de la regeneración. Y hoy vamos a hablar de la semilla de la palabra como subtema. Y bueno, vamos a ver, vamos a iniciar con nuestra escritura central que está en Primera de Pedro. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el capítulo 1, versículo 3, y dice la palabra de Dios: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre bendito, le doy gracias porque nos dio vida una vez más, Señor bendito, porque nos permite regresar a casa con bien, Señor Dios Todopoderoso, y porque nos permite compartir la palabra. Padre, le pido que una vez más sea de bendición para la gente que va a escuchar. Padre, pongo mi vida en manos del Señor Espíritu Santo, que es el que nos lleva a toda verdad. Yo me hago a un lado, Padre bendito, y que sea Él el que nos guíe, que nos enseñe, Señor bendito, y que esta palabra sea de exhortación, consolación y edificación para su pueblo, Señor bendito. Bendigo a las personas que van a ver este video, Padre, que, que el Espíritu Santo, Señor bendito, mueva sus corazones, Señor Dios Todopoderoso, hacia donde usted los quiere enviar, Señor. Gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues hoy empezamos viendo precisamente en una enseñanza de Pedro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Dos veces en el primer capítulo de Pedro, el apóstol hace referencia al nuevo nacimiento, empleando el verbo anagenao, que es genao, pero precedido por una preposición que es ana, que significa renovación. O sea, el nacimiento no es el antiguo según la carne, sino una nueva obra en Dios. Como dice en otra parte de la palabra, dice, he aquí que todas son hechas nuevas. Y ya vimos anteriormente que en esta escritura con la que empezamos relaciona la regeneración con la resurrección del Señor Jesucristo entre los muertos, puesto que la muerte fue vencida por la del Redentor, nuestro Señor Jesucristo, quien es entonces el primogénito de entre los muertos por medio de su levantamiento triunfal de la tumba. Eso lo vemos en Primera de Colosenses, de Corintios, Primera de Corintios, no, ahora de Colosenses, si no existe Primera de Colosenses, bueno, es la única que existe. Bueno, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Para los perdidos es necedad, no le creen, es una mentira, es un invento, pero para nosotros los que somos salvos es poder de Dios. Los creyentes reciben su vida de quien se proclamó a sí mismo como resurrección y vida, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vemos en Juan capítulo 11, versículo 25 al 27. Dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Pero dice aquí, dice, yo soy la resurrección y la vida. Obviamente, entonces, si el Señor Jesucristo no hubiera tenido una resurrección, no habría una nueva vida para nosotros. Por lo tanto, no habría una regeneración, porque Él es el primogénito también de toda resurrección y de toda regeneración y vida. ¿Cuál es el medio que ensalza entonces el muerto en sus pecados con el príncipe de la vida, de tal forma que pueda ser regenerado, recibiendo la vida eterna? Vemos entonces en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25, dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible. Esto es el cuerpo que llega el momento, cierta determinada edad en que empieza a ya no a regenerar, sino a degenerar, o sea, empieza a envejecer. Una simiente corruptible, empieza a haber corrupción en el cuerpo, empieza a haber enfermedad, cansancio, achaques de la edad, pero dice, sino de una que es incorruptible. Precisamente por eso viene también lo que se muestra en el Hijo de Dios, que es como si rejuveneciera. El Señor Jesús le da fuerzas, le renueva, dice, te da fuerzas como de búfalo. Finalmente yo con la desviación que tengo en el hueso de la cintura, pues tendría que tener muchos dolores, sería muy difícil que yo pudiera hacer movimientos como agacharme, levantarme, pero vemos que eso le puede hacer a pesar de eso, porque
hemos creído, como dice la escritura anterior, en el que nos regenera. Esa es una regeneración, que también el Señor nos renueva, nos da nuevas fuerzas. Y entonces, sí, es verdad que muchos cristianos fuimos negligentes al cuidar nuestro cuerpo antes de, pero podemos caminar en Cristo como si no pasara nada. Y es más, el Señor dice que llevó nuestras enfermedades y dolencias a la cruz del Calvario y entonces Él nos sana. Y en los casos en que llega a no sanar, de pronto pasa como precisamente sucedió con este Pablo, que decía que tenía necesidad de que Dios le curara un mal que tenía en su cuerpo, pero el Señor decía, bástate mi gracia. O como Jacob, no, Israel, cuando se le presentó el ángel y le descoyuntó precisamente un hueso y toda su vida cogió, pues Dios lo pudo haber sanado, pero se lo dejó para que recordara su gracia, para que no se enseñorearan, porque precisamente las situaciones que muchas veces teniendo el poder de Dios, el respaldo de Dios, puede uno empezarse a enseñorear de los demás, a enorgullecerse, a ver soberbia, y entonces Dios nos deja un recuerdo de que nos basta su gracia y que nosotros no nos podemos enseñorear de nosotros mismos. Entonces, por eso hay personas que no han sido sanadas quizás, pero viven como si no, o sea, como si realmente si hubieran sido sanadas y como si no tuvieran la enfermedad. Entonces, porque esa es la semilla incorruptible mediante la palabra de Dios que vive y permanece, dice, porque toda carne es como hierba, toda la y toda su gloria como la flor de la hierba, sécase la hierba, cese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre, y esta es la palabra que os fue predicada. Entonces la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces cuando viene la regeneración, pues obviamente si nosotros somos regenerados, pues el Señor no solamente va a regenerar mi alma y mi espíritu, obviamente va a venir a regenerar mi cuerpo también. Por eso podemos tener sanidad y por eso vemos que también podemos ministrar sanidad. Entonces, como lo vimos ahí, Pedro, después de ciertas exhortaciones a los creyentes, escribe lo siguiente: como engendrados, entonces dice, como engendrados de nuevo que habéis sido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra viva y permanente de Dios. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dios se comunica por medio de la palabra suya, que, siendo recibida por la sumisión y la fe, germina en el corazón, gracias a la operación vivificadora, del Espíritu Santo, según las claras enseñanzas que vemos en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y en otras tantas, solamente por poner un ejemplo. Quizá Pedro se acuerda de la parábola del sembrador, ya explicada por el maestro de esta forma: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón, mas la sembrada en buena tierra es el que oye la palabra y lo entiende, el que verdaderamente lleva fruto. Vemos bueno, Mateo, para ser más específicos, bueno, la palabra dice: vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y le arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. O sea, hay personas que se les explica la palabra y no la entienden, y obviamente viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropeza y caes. Esto es una persona que es cristiano emocional. El emocional sí tiene sentimientos de amor, de alegría, de gozo cuando escucha la palabra, pero como no tiene raíz profunda en sí mismo, en cuanto viene una situación, alguna contradicción, algún problema, tropieza y cae, pierde lo que recibió porque solamente es emocional, solamente recibe la palabra de una manera emocional, es temporal y se pierde. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Hay personas que buscan las riquezas y están metidos en ello, tanto están buscando la riqueza que está en primer lugar la riqueza y pierden lo que recibieron de la palabra. Y otros
que quizás contrariamente, que tienen situaciones económicas, que tienen problemas y todo eso, y cada una de esas preocupaciones los lleva a no confiar en Dios, a pensar, solamente estar pensando en esas preocupaciones, y entonces eso ahoga la palabra y tampoco da fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 70 y otro a 30. O sea, el que sí entiende la palabra, el que sí la pone bien en su corazón, el que es buena tierra, empieza a dar fruto. Su fruto se ve en su forma de vivir, en su transformación. Y bueno, en cuanto a precisamente al tema que estamos hablando de la recepción de la palabra, el que recibe la palabra, el tema de la recepción de la palabra a la situación de lo que estamos hablando de la vida eterna se repite con mucha frecuencia en el libro de los Hechos y en las cartas de Pablo, en la de Santiago, como por ejemplo en Primera de Tesalonicenses 1.5. Primera de Tesalonicenses 1.5 nos dice: pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como sabéis, ¿qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros? Aquí es algo bien importante. El que evangeliza lo hace no solamente con palabras, sino que viene también el poder y el Espíritu Santo. Quiere decir esto que usa los dones. De pronto lo vas a ver profetizando, de pronto lo vas a ver haciendo un milagro, sanando a alguien, y se ve el poder. También hasta en su forma de hablar se nota el poder que viene del Espíritu Santo. Y con la plena convicción de qué clase de persona se demuestra ser. O sea, en su forma de caminar, en su forma de vivir se muestra el amor, dice, entre vosotros por amor a vosotros. Sinceramente, una persona que escucha que hubo personas que recibieron a Cristo y no hay gozo en su corazón, no ha sido transformado porque no tiene amor en su corazón, porque no se da cuenta de la magnitud de la salvación que hubo, que haya unas personas más que hayan sido transformadas. Cuando estamos orando por alguien, que estamos intercediendo y llegan noticias de que ya fue sanado, que está en recuperación, y si no tiene gozo y solamente lo hace porque eso espera de él, pero no hay gozo en su corazón y no hay en la oración no hay una verdadera necesidad de que esa persona sea sanada, pues realmente no ha sido transformado, no está mostrando amor. Y si no muestras amor, no tienes amor, y si no tienes amor, pues no tienes a Cristo, porque Él es amor. Entonces, uh, he aquí la norma que se destaca constantemente desde la primera predicación que siguió al descenso del Espíritu Santo. Eso lo vemos en Hechos 2:41, la primera predicación que hubo de Pedro, precisamente dice: entonces, después de haber predicado Pedro y que hubo un mover del Espíritu Santo ahí y hubo fuego, lenguas, y empezó él a predicar, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. O sea, también en eso se muestra el poder, porque hay un respaldo de Dios, y entonces como atraviesa la palabra, muchos son convertidos. En esa predicación primera de Pedro, bueno, se bautizaron y en aquel día fueron agregados a los discípulos unas 3,000 personas. Vemos también en Hechos 8, 4 al 8, Hechos 4 al 8 nos dice: así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Cuando empezó la persecución, Dios tenía ya ese plan, porque se iban a centrar en Jerusalén solamente, o se estaban centralizando solamente en Jerusalén, y finalmente Dios quería que se llevara a todo el mundo. Entonces hubo persecución, todas las cosas cooperan para bien para los que le aman. Y entonces los que fueron esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe el evangelista, obviamente, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver señales que hacía. Entonces, precisamente el mover del Espíritu Santo nos lleva a que cuando tú eres respaldado por el Espíritu Santo, se ve el poder en la forma en que hablas, pero también en las señales que haces cuando obviamente oras por las personas, cuando hay sanidades, cuando hay liberaciones, cuando hay milagros. Ajá, y al ver las señales que él hacía, entonces prestaban atención, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Dice que muchos que tenían espíritus inmundos salían de ellos gritando a gran voz. Y quiere decir que que muchas veces de pronto puede llegar muchos, y obviamente el plan del evangelista a lo mejor no era ir a liberar, pero la palabra libera. Entonces,
A veces es necesario hacer una liberación directa, pero a veces solamente el escuchar la palabra es lo que necesitan muchos para ser liberados. Y cuando vemos que era por cantidad de gente que tenían espíritus inmundos y que de ellos salían y gritaban a gran voz, quiere decir que solamente por la pura predicación de Felipe, espíritus inmundos salían y también espíritus inmundos salían y también paralíticos y cojos eran sanados, solamente por la predicación. A veces sí es necesario, y obviamente estoy seguro que Felipe lo hizo, hacer una intercesión, orar directamente para hacer una liberación o una sanidad, pero también muchas veces solamente con la pura prédica la palabra sana, porque la palabra es Cristo y el que sana es Cristo. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Y luego continúa diciendo Lucas en el libro de los Hechos, en este mismo capítulo, pero en los versículos 35 al 38. Entonces, Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón puedes. Respondió él y dijo, creo que Jesucristo es hijo de Dios, y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe y el eunuco y lo bautizó. Bueno, ya abundamos un poquito en este tema, tanto en un tema especial que tuvimos en un video especial directamente de esta escritura, como también cuando leímos el libro de los Hechos en nuestra lectura semanal. Así que no vamos a abundar mucho, pero vemos aquí precisamente el tema de lo que estamos hablando, de cómo se iban añadiendo precisamente y vemos que Felipe, bueno, se centra dos escrituras en Felipe, en la manera de que estaba él evangelizando y donde evangelizaba había fruto. Vemos que muchos se bautizaban en otro lado, pero aquí fue una persona y esa fue bautizada. Amén. Y luego vemos también más adelante en el capítulo 16, versículo 14, dice, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiátira. Era vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Requisito bien importante, o sea, muchas veces nosotros vamos y queremos compartir y queremos meter a fuerza la palabra en la gente. Esto no es así, yo no soy el que lo voy a transformar. El requisito importante es que nosotros antes de ir oremos para que el Señor precisamente, Él es el que lo va a hacer, el Señor Espíritu Santo, abre su corazón para que reciban lo que decimos cuando predicamos. Entonces, siempre cuando hay una predicación o una enseñanza, al menos uno va a haber el que entienda y que se convierta. Y si no, que si ya es convertido, que se afiance, que siga arraigándose en la palabra, porque previamente nosotros oramos porque no es lo que yo estoy enseñando, lo que yo estoy diciendo o mi persona la que va a transformar, sino el Señor Espíritu Santo. Yo puedo tener una excelente oratoria y puedo dar una excelente enseñanza, pero si el Señor Espíritu Santo no es el que está guiando, no va a abrir el corazón del que lo escuche para que reciba lo que se está enseñando. Y entonces vemos aquí que ella abrió, el Señor fue el Señor Espíritu Santo el que abrió su corazón de Lidia para que ella se pudiera convertir. Y vemos algo que es común en todos los casos que hemos visto. Romanos 10, 9 al 12, dice la palabra, Romanos 10, 9 al 12, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, porque el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Esto muchos lo conocen, es poco entendido, pero muy conocido. Pero lo que tenemos que entender es precisamente que si confiesas con tu boca y si lo crees en tu corazón. Entonces, requisito es, dice en otra parte de la escritura, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Entonces, la fe viene por el oír. O sea, yo tengo que escuchar primero y escuchar que la palabra de Cristo. Y entonces es cuando viene el yo creer y entonces puedo confesar con mi corazón. Amén. Entonces es necesario primero que escuchen, pero ¿cómo van a escuchar? O sea, no solamente es que se predique, sino que haya un respaldo del Espíritu Santo para que haya
fruto, para que abran su corazón. Eso es necesario. Y vemos también en Santiago, una declaración de Santiago en el capítulo 1, versículo 18. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. En el ejercicio de su voluntad. No fue mi voluntad, no fui yo el que decidió buscarlo. Yo por naturaleza era malo, yo por naturaleza era una persona que era imposible prácticamente que yo me regenerara. Era de lo peor e hice cosas inimaginables, pero en el ejercicio de su voluntad, Él me hizo nacer por la palabra de verdad para que fuera las primicias de sus criaturas. Entonces, no te preocupes innecesariamente. La realidad es que si ves que hay personas que tú amas y que les has compartido y no creen, primero lo único que tienes que hacer es orar para que el Señor Espíritu Santo abra su corazón, pero va a ser en el ejercicio de su voluntad, no en tu voluntad, no en la voluntad del que dice que no cree y no quiere creer, no en tu voluntad que quieres convencerlo y que quieres compartirle, sino en la voluntad de Dios. En su tiempo perfecto, Él va a abrir su corazón de esas personas y Él va a hacer nacer de nuevo a esa persona por la palabra de verdad para que ellos también se puedan contar entre las primicias de sus criaturas. Amén. Bueno, entonces vemos, este apóstol emplea el verbo apocueo. Este apocueo quiere decir dar a luz. Y en este texto, bueno, lo que quiere decir es, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuésemos en cierto modo como primicias de sus criaturas. Se enfatiza la obra divina realizada por medio de la palabra, resultando no solo en una nueva creación, sino en algo que puede considerarse como las primicias de las criaturas de Dios, siendo implícita la categoría especial de la Iglesia que surge de su estrecha unión con su Señor y su formación inmediatamente después de la obra de la cruz y de la resurrección. Bueno, hasta aquí vamos a dejarlo, todavía sigue un tema más y bueno, ya la conclusión para poder terminar el tema de la regeneración. Vamos a darle gracias a Dios por este tema. Padre bendito, le doy gracias porque podemos entender el valor de la cruz, pero también podemos entender la necesidad que tenemos de escuchar, pero también, y lo más importante, la necesidad que tenemos de que sea el Señor Espíritu Santo el que abra nuestros corazones para poder creer y para poder hacer nuestra confesión de fe correctamente. Por eso ha habido tantas personas que hacen una y otra vez su confesión de fe porque no han entendido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no les ha abierto el corazón y ellos no han creído realmente. Y entonces ellos están aferrando a una esperanza, pero no han abierto su corazón. Pero eso es por voluntad de usted. Y entonces lo que nos queda a nosotros, los que usted ya nos dio la oportunidad de haber recibido a Cristo en nuestro corazón y confesarlo correctamente, es estar orando para que abra los corazones. Yo no puedo convencer a las personas de que crean, pero sí puedo estar orando para que el Señor Espíritu Santo, por su voluntad, abra sus corazones y empiecen a creer y tengan un encuentro con Cristo, porque finalmente, desgraciadamente, la fe viene por oír, pero muchos necesitan ver. Y hay mucha gente que niega la resurrección de Cristo y dicen, es que no fue, es que no existe, es que no pasó. Y hasta que no ven frente a frente, cara a cara al Señor, es cuando quieren creer y cuando empiezan a creer. Por eso es la necesidad de que nosotros podamos orar para que las personas puedan tener un encuentro con Cristo y lo miren a los ojos y puedan decir, sí, yo lo he visto, yo soy testigo. Por eso nosotros no somos testigos del Padre, porque al Padre nadie lo ha visto, jamás. Pero al Hijo sí lo podemos ver y nosotros somos testigos de sus hijos y mientras no somos testigos, perdón, del Hijo, de verlo, somos testigos de sus obras en nuestras vidas, para los que creemos sin ver, pero después nos da la oportunidad de verlo. Pero hay gente que necesita ver para creer y entonces Dios permite que haya un encuentro para que puedan, por su voluntad, abrir su corazón y creer en Él. Gracias, Padre bendito, le doy gracias, Padre, por este entendimiento, le doy gracias porque sé que esta palabra va a entrar en el corazón de muchos, Señor, y muchos que no han entendido van a orar para que pueda abrirse su corazón, y muchos que están intercediendo por familia, por gente amada, padres, hijos, nietos, amigos, vecinos, que aman y que han estado quizás orando por mucho tiempo. Esa es la manera correcta de orar. Pero yo no me puedo preocupar porque alguien que usted escoge, por más que se haga a un lado, no lo va a poder librar, Señor bendito. Usted llegará, ya lo sé yo, y no va a perder ni uno solo de los que son de usted, Señor. Gracias.
Le doy toda la gloria y la honra y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, como siempre, les pido que me regalen un like, que puedan compartir esta enseñanza para que otros también puedan tener la bendición como la han recibido ustedes y que me puedan regalar un comentario en la caja de comentarios. Que Dios los bendiga. Nos vemos a la próxima. Chao.